Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día espectacular. Hoy nos sumergimos de cabeza en un torbellino de noticias del mundo del espectáculo que está haciendo eco en cada rincón, algo que tiene a la audiencia mundial especulando, debatiendo y francamente un poco en vilo. Estamos hablando por supuesto del controvertido actor turco Can Yaman y el monumental escándalo que ha sacudido los cimientos de la producción de la nueva y esperadísima versión de Sandokan. Agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada acusación, cada rumor y cada supuesto tras bambalinas de uno de los proyectos más ambiciosos y comentados de los últimos tiempos. Y antes de que la adrenalina nos consuma, si por alguna casualidad eres nuevo en esta comunidad y te encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, por favor, no te vayas sin pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para que cada nueva actualización te encuentre al instante. Prepárense porque la historia que vamos a contar hoy tiene a todos con la boca abierta y los ojos puestos en el horizonte. Como la mayoría de ustedes, fervientes seguidores de nuestro canal y conocedores del panorama mediático, ya sabrán, la figura de Can Yaman es una que polariza y apasiona a partes iguales. Desde su explosiva irrupción en la escena internacional, este carismático actor turco ha logrado cautivar a millones de corazones con su innegable carisma, su impactante físico y un talento que no deja indiferente a nadie. Ahora, la idea de verlo encarnar a uno de los personajes más emblemáticos y románticos de la historia de la televisión, el legendario Sandokan, el tigre de Malasia, prometía ser un evento cinematográfico de proporciones épicas, una verdadera cumbre del entretenimiento. La expectativa se disparó a niveles estratosféricos, las primeras imágenes del rodaje, filtradas con cuentagotas, alimentaban la imaginación de los fans, y todo indicaba que estábamos a punto de presenciar una producción que marcaría un antes y un después en la historia del cine y la televisión. Sin embargo, y como la vida misma, el camino hacia el éxito rara vez es una autopista de asfalto liso y despejado. Y en el caso de esta ambiciosa Sandokan protagonizada por Can Yaman, el viaje ha estado plagado de baches, de curvas inesperadas y, lo que es peor, de un último escollo que ha estallado con una fuerza demoledora, sacudiendo los cimientos del proyecto. El escándalo, esa fuerza invisible que a menudo se gesta en las sombras, comenzó a manifestarse de forma sutil, como una pequeña chispa, casi imperceptible. Pero alimentada por el combustible inflamable de los rumores, las filtraciones anónimas y los comentarios de fuentes supuestamente cercanas a la producción, esa pequeña chispa se transformó rápidamente en un incendio descontrolado. Se ha hablado extensamente de un ambiente cargado de tensiones en el set, de choques irreconciliables entre visiones creativas, de profundas grietas en la comunicación entre las partes implicadas y, lo que es aún más alarmante, de supuestas actitudes y comportamientos poco profesionales por parte del actor principal. Es crucial, y quiero enfatizar esto, que hasta el momento, la gran mayoría de esta información proviene de fuentes no oficiales, de testimonios anónimos de personas vinculadas de alguna manera a la producción. Y como bien sabemos, en el vertiginoso y a menudo escabroso mundo del cine y la televisión, los rumores vuelan a la velocidad de la luz y no siempre se basan en la verdad absoluta o verificada. No obstante, cuando múltiples voces provenientes de distintos frentes comienzan a apuntar en la misma dirección, con detalles convergentes, se vuelve prácticamente imposible ignorar la gravedad de la situación o descartarla como mera maledicencia. Uno de los puntos neurálgicos y más recurrentes de esta compleja polémica gira en torno a las supuestas dificultades monumentales que el equipo de producción ha enfrentado al intentar colaborar y trabajar eficazmente con Can Yaman. Los susurros en los pasillos de los estudios, que ahora resuenan con fuerza en los medios, hablan de problemas persistentes con los horarios de rodaje, de una aparente falta de compromiso y de un incumplimiento recurrente en la ejecución de las escenas pactadas. Algunos informes, que han ganado una credibilidad alarmante, sugieren que ha habido momentos críticos en los que el actor habría llegado tarde al set, a veces significativamente tarde, o que su nivel de concentración y dedicación en el trabajo no habría sido el esperado, generando así una palpable frustración y, consecuentemente, retrasos considerables en una producción de esta magnitud y complejidad. Intenten imaginar la intrincada coreografía que implica coordinar a cientos de personas, un equipo técnico de primer nivel, un elenco estelar, y a todo un entramado logístico para que las responsabilidades de un solo miembro clave del proyecto no se cumplan. Esto, sin lugar a dudas, crea un ambiente de trabajo tóxico, cargado de tensión y puede tener un impacto devastador en la moral y el rendimiento de todos los involucrados, desde los técnicos hasta los actores de reparto. Pero las complicaciones y los supuestos problemas no terminan ahí, ni mucho menos.
Otro frente de batalla abierto en esta guerra silenciosa se centra en las supuestas diferencias creativas irreconciliables que han surgido entre Can Yaman y el equipo directivo, con un énfasis particular en el director de la serie. En la alquimia sagrada del cine y la televisión, la visión del director es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental sobre el cual se construye toda la obra. Cualquier desacuerdo significativo, cualquier choque de visiones artísticas, tiene el potencial de poner en serio peligro la coherencia, la integridad y la calidad final del producto. Los rumores más persistentes apuntan a que Can Yaman ha tenido sus propias y firmes ideas sobre cómo debía interpretarse a Sandokan, ideas que, lamentablemente, no siempre habrían comulgado o coincidido con las directrices y la visión del director, generando así fricciones constantes y un ambiente de trabajo poco propicio para la creatividad y la colaboración. Y este tipo de desencuentros, queridos amigos, es algo que lamentablemente ocurre con cierta frecuencia en proyectos de gran envergadura, donde las personalidades fuertes y las visiones artísticas, a veces encontradas, pueden chocar de forma aparatosa. Un aspecto adicional que ha emergido con fuerza en la conversación pública son las supuestas peticiones o exigencias del actor que habrían puesto en una situación de aprieto considerable a la producción. Se menciona la posibilidad de que hayan existido peticiones de un trato preferencial, de ciertas comodidades o atenciones especiales que presumiblemente no estarían al alcance del resto de los miembros del equipo de producción. Esto, como pueden fácilmente imaginar, puede ser un caldo de cultivo para el resentimiento, para la división y para la creación de un clima de desigualdad e inequidad en el set. En producciones de este calibre donde la logística, la organización milimétrica y la eficiencia son absolutamente claves, cualquier petición que se desvíe de lo habitual, que salga del estándar operativo, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para los productores y para el equipo de coordinación. Además de todo lo anterior, no podemos pasar por alto el innegable y potentísimo factor de la prensa sensacionalista y el omnipresente poder de las redes sociales. En la era digital en la que vivimos, la información, y sobre todo el cotilleo, corren como la pólvora, y los escándalos, por pequeños que parezcan inicialmente, se magnifican exponencialmente alcanzando proporciones virales. Cada declaración pública, cada fotografía filtrada, cada movimiento público de Can Yaman es escrutado hasta el más mínimo detalle por una legión de fans y detractores. Y en este caso particular parece que los rumores, las conjeturas y las especulaciones han sido alimentados con especial ahínco por la propia y masiva expectación que rodea al proyecto. La gente tiene una sed insaciable de saber qué está pasando, y en ausencia de información oficial y transparente, a menudo se recurre a la especulación desenfrenada y al más puro y duro chisme. Es fundamental mencionar, y ser justos en la narrativa, que Can Yaman, ya sea a través de su representante legal, de su equipo de comunicación o de sus propias y personales redes sociales, ha intentado activamente defenderse de algunas de estas acusaciones. Ha habido comunicados oficiales que buscan desmentir categóricamente las afirmaciones más graves y perjudiciales, o que intentan ofrecer una versión alternativa y más favorable de los hechos. Sin embargo, la percepción pública, una vez que un rumor ha echado raíces, se construye con una fuerza formidable y, lamentablemente, es extraordinariamente difícil de erradicar por completo. Y en este contexto, la reputación del actor, que ya de por sí era objeto de un intenso escrutinio mediático, se ve ahora inmersa en una nueva y tormentosa ola de controversia. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que se erige como un hecho irrefutable en medio de este mar de especulaciones, es que esta situación ha puesto en jaque, de manera formidable, el futuro de la serie. Las dudas sobre la continuidad del rodaje, sobre la posibilidad real de que los problemas se logren solucionar de forma efectiva y duradera, y sobre el impacto que todas estas turbulencias tendrán en la calidad final del producto, son cada vez mayores y más persistentes. Los fans, esperaban con una ilusión desbordante el regreso triunfal de Sandokan a la pantalla, se encuentran ahora en una encrucijada emocional, divididos entre la esperanza de un gran producto y la creciente preocupación por su destino incierto. ¿Será esta nueva versión capaz de superar las expectativas y la adversidad, a pesar de las tormentas que la azotan? ¿Podrá Can Yaman redimirse, demostrar su valía y ofrecer la actuación magistral que todos anhelan y esperan? Estas son preguntas que por el momento solo el implacable paso del tiempo podrá responder. Es importante recordar, y no debemos olvidarlo nunca, que esta no es, ni de lejos, la primera vez que un proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura se ve envuelto en polémicas similares.
La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, a menudo turbulento, y las producciones de alto presupuesto, por su propia naturaleza y escala, suelen ser caldo de cultivo para todo tipo de tensiones, desacuerdos creativos y conflictos interpersonales. Sin embargo, el caso específico de Kanyaman y Sandokan ha captado una atención mediática y pública particularmente intensa, sin duda debido a la inmensa popularidad del actor y a la carga icónica y nostálgica que el personaje de Sandokan lleva consigo para generaciones de espectadores. Más allá de la vorágine de la controversia, es fundamental, y creo que esto es un punto clave, recordar que el arte, y en este caso particular, el cine, es un esfuerzo intrínsecamente colaborativo. Requiere del esfuerzo conjunto, de la dedicación incansable y de la sinergia de muchísimas personas, desde los actores que dan vida a los personajes hasta el equipo técnico que crea los mundos, pasando por los guionistas que tejen las historias, los productores que arriesgan su capital y los directores que guían la visión. Y cuando esa delicada arquitectura de colaboración se fractura, cuando esa sinergia se rompe, es el proyecto en sí mismo, la obra de arte que se intenta crear, la que sufre el daño más profundo. Ahora, la pregunta que resuena en la mente de muchos, la pregunta que todos nos hacemos y para la que buscamos una respuesta desesperadamente, es ¿qué pasará a partir de este momento? ¿Se retomará el rodaje con una normalidad forzada? ¿Se implementarán cambios significativos en el elenco o en la dirección para intentar salvar los muebles? ¿Será capaz la productora, con sus recursos y su voluntad, de rescatar el proyecto de las aguas turbulentas y ofrecer al público el Sandokan épico y memorable que todos anhelamos ver en la pantalla? Todavía es muy pronto para emitir juicios definitivos o para dar respuestas concretas, pero lo que sí está meridianamente claro, lo que se vislumbra en el horizonte, es que esta historia está lejos, muy lejos de haber llegado a su fin. Permaneceremos como siempre muy atentos a cualquier novedad, a cualquier desarrollo o comunicado oficial que surja, para mantenerlos a ustedes, nuestra valiosa comunidad, plenamente informados y al día de todo lo que vaya aconteciendo. En resumen, hemos desgranado en detalle cómo la ambiciosa y esperada producción de Sandokan, encabezada por la figura mediática de Kanyaman, se ha visto envuelta en un escándalo de proporciones considerables, que involucra supuestas tensiones insostenibles en el set de rodaje, profundas diferencias creativas y problemas de actitud por parte del actor principal. Si bien es imperativo y una cuestión de rigor informativo, considerar toda esta información con la debida cautela y esperar a las versiones oficiales y contrastadas. Los rumores persistentes y los testimonios cruzados han generado una gran incertidumbre y preocupación sobre el futuro real y viable del proyecto. Sin lugar a dudas, este es un caso paradigmático que pone de manifiesto la inmensa complejidad, las presiones inherentes y los desafíos constantes de la industria del entretenimiento, y cómo las relaciones humanas y profesionales, a veces frágiles, pueden tener un impacto devastador incluso en las producciones más esperadas y prometedoras. Y hasta aquí nuestro análisis detallado y profundo de hoy sobre este polémico y fascinante caso. Agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado fielmente hasta el final de este extenso recorrido. Ahora, lo más importante para nosotros es saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que las acusaciones vertidas contra Kanyaman son justas y fundadas? ¿O consideran que se trata de una campaña de desprestigio? ¿Piensan realmente que Kanyaman tendrá la capacidad de superar este bache y redimirse ante el público y la industria? Sus opiniones son oro para nosotros. Dejen sus comentarios abajo en la sección correspondiente porque nos encanta leerlos, debatir con ustedes y construir comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, por favor, no olviden dejar un buen me gusta, ese gesto nos motiva enormemente. Compártanlo con todos sus amigos, con sus conocidos, para que nadie se pierda esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no han tenido el placer de unirse a nuestra familia, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más contenido que los atrapará y los mantendrá enganchados. Hasta pronto y cuídense mucho.